en este día, por la mucha misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Reciban de mi parte un saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que en el amor de Cristo le amo mucho, y a todos mis hermanos que en este día y que durante todos estos cultos que Dios nos está permitiendo de esta forma, después vendrán otras, pero por ahora están estas, que vaya poniendo el buen sentir de no reunirnos como una reunión cualquiera, sino reunirnos con el sentir de que estamos en una escuela, como nos lo viene diciendo la palabra. Y como estamos en una escuela, cada domingo el Señor nos trae una materia, algo para avanzar. En este día tengo algo que quiero compartir con ustedes y creo que es muy importante lo que voy a compartir con ustedes hoy, esperando que si alguna cosa no la entendemos ahora, pues la dejamos ahí para que el Señor sea su tiempo, que como dice tu palabra, que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Pero hoy tenemos un tema muy importante, porque es un tema que trata con la primera parte que tiene Dios para llevar Jesucristo a dejarnos conectados con Dios. El tema que tengo hoy para compartirlo con ustedes lleva como título: quien conoce a Jesús según la carne es quien confiesa que Él vino en carne. Quien conoce a Jesús según la carne es quien confiesa que Él vino en carne. La escritura que vamos a leer como base está la primera, en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a darle lectura. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Y San Juan 1, versículo 14. Y Primera de Timoteo 3, 16. Y Segunda de Corintios 5, del 16 al 17. Y Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y Primera de Pedro 4, 1 al 2. Y Romanos 8, versículo 1 y versículo 5 hasta el versículo 9. De primero, vamos a darle lectura a la primera escritura que está en Primera de Juan, capítulo 4, desde el 1 al versículo 6. Primera de Juan 4, del 1 al 6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel.
En estos momentos, buen Dios, te damos la gracia una vez más por tu palabra leída en medio nuestro, esperando que el sentido con que usted la escribió despierte en nuestra mente cada día y cada día nos vaya dejando conectados con la vida que tiene su palabra. En este día, Señor Jesucristo, despierta y sigue despertando nuestro pensamiento como lo hiciste con los discípulos, para que las escrituras vayan siendo entendidas por cada uno de los que lo vayan a escuchar. Los que estamos hoy y los que a través de esta grabación otro día la escucharán. Que la vida de su palabra siga ungiendo todo lo que en este día estamos haciendo. Sigue pasando tu mano sanadora por nuestra mano Ana, y que todo este proceso difícil, pero que usted que empezó la obra la va a terminar. Y así todo lo que hemos puesto en tu mano, nuestro propósito, nuestro pensamiento, esperamos en usted, en el día de su buena voluntad, todas las cosas lleguen a terminar y quedamos recogidos en su testimonio. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, quiero que meditemos mucho en todo esto que vamos a hablar hoy. Quiero, antes de empezar, hacer una exhortación. Esta mañana había una nota de voz que me mandaba el hermano Aníbal. Y estamos unidos al sentir de nuestra hermana Ana. Yo personal sé lo difícil, porque duré un año, pero durante los 3 meses, en un proceso de que me machaqué una mano, sé lo doloroso que es. Pero Dios, que empezó en nosotros la obra, en todos los sentidos, no la fuerza. Así es, mis hermanos, que en este día, este es un tema de meditar, porque nosotros nos han catalogado como anticristo, porque nosotros no creemos que Jesús haya sido un niño, literalmente hablando. Dios nos ha venido dando a entender que Él es el Verbo, y como dice Primera de Timoteo 3:16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia dice en Número 23:19 que Dios no es hombre, ni tampoco hijo de hombre. Y en San Juan 4, versículo 24, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y tal adorador de Dios anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Los muchos sonidos que por Dios darle una oportunidad al mundo de los gentiles en tener parte con la literatura, han sacado de la parte original, y ni siquiera a Jesús en la carne lo han conocido. Dios me ha dado a entender en estos últimos días algo, mis hermanos, y quiero decírselo. Lo compartía hoy en el culto que teníamos esta mañana con los hermanos. Y por eso quiero decirle, mis hermanos, a todos, el número de teléfono mío es 829-828-7587. ¿Saben por qué le doy el número? Para los que no lo tienen. Porque grandes cosas Dios viene dándonos a entender a nosotros. Pero he visto que todavía faltan muchas cosas que aprender para Dios manifestar las cosas que están ocultas y que Él ha de manifestar a su tiempo. Y por eso, si algunas cosas en las que expreso ustedes no la entienden, estoy disponible, dispuesto 24/7 para cada hermano,
cualquier pregunta, cualquier cosa que yo pueda ayudar y compartir, creo, mis hermanos, positivamente, que estamos para ayudarnos los unos a los otros. Nunca he creído en lo que tengo de parte de Dios, que soy suficiente. Puedo tener muchas de unas cosas, pero faltarme muchas de otras. Y como en un cuerpo cada quien representa una obra, así estamos en un lugar donde somos diferentes vasos. Y a través de cada uno de nosotros viene Dios haciendo grandes cosas. Por eso, mis hermanos, no dejen que el enemigo lo intimide. No dejen que el enemigo haga que ustedes guarden lo que ustedes tienen de parte de Dios. Desde el nacimiento de la vida humana, literalmente, que hemos venido a esta tierra, tenemos millones de razones por las cuales darle la gracia a Dios, por la cual sea agradecido de parte de Dios. Entonces, no importa lo que usted tenga, simplemente lo que usted tenga de parte de Dios, compártalo, porque usted no sabe necesitado, no sabe quién está esperando lo que usted tiene de parte de Dios, y usted se queda con él guardado. Hay un mandamiento en la palabra donde dice que debemos de trabajar 6 días y el 7º día guardar el día de reposo y descansar para Dios. Y dice también la escritura que debemos de recoger durante la semana para que tengamos que compartir con los hermanos. Esto no es el sábado literal, que estoy hablando del día de reposo, no. Después ese es otro tema que lo trataremos. Hoy en día quiero enfocarme en el tema que le estoy trayendo, de quien conoce a Jesús según la carne, es que quien confiesa que Jesús vino en carne. Inicié de esta manera diciéndole todo esto, mis hermanos, porque aquí en República Dominicana, como allá en los Estados Unidos, todos los hermanos, especialmente el hermano Aníbal, que nosotros de este lado y ellos de aquel lado pasaron por este mismo proceso aquí en República Dominicana. Todavía hasta el día de hoy a nosotros nos dicen que somos anticristo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque iniciamos aquí en esta enseñanza que trajo a existencia a nuestro hermano Nono, que predicó esta enseñanza. No. Muchos no la entendieron y hasta el día de hoy piensan que Jesucristo es hoy un testimonio, pero que ayer fue un muchacho. Y eso es un error. Decía la palabra que no hay sombra de variación en Dios. Lo mismo que fue hoy es lo mismo que fue ayer y será siempre. Jesucristo siempre ha sido el verbo, nunca ha sido un muchacho literal, pero se hizo y se hace carne, mis hermanos. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Las personas que dicen y que confiesan esto, que nosotros somos anticristo, es porque no han entendido este mensaje. Pero el que es de Dios sabe que lo que estamos hablando, conforme al verbo, es la verdad de Dios. Por eso se presentó este problema, y es lo que trata la escritura ahí en 1 de Juan 4. Por eso dice Juan, escribiéndole esta carta a todos los que participaron de este culto en los Hechos capítulo 2, donde estaban judíos reunidos de muchas naciones ahí, y que después que ese culto se terminó, se trasladaron a los diferentes lugares de donde ellos eran o de donde vivían, pero con el culto, con la enseñanza que recibieron de Pedro. Ahora Pedro le escribe esta carta a los esparcidos en los que están en los diferentes lugares, pero como ellos habían sido sacados de la ley donde Jesucristo se hizo carne, esto provocó de que se levantaran muchos contrarios, como se ha levantado hoy. Y por eso es que dice el apóstol Juan que muchos espíritus han salido y muchos falsos profetas han salido. Pero él dice, en esto conocer el espíritu de error y el espíritu de verdad. El que no confiesa que Jesucristo
ha venido en carne no es de Dios. El que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Ahora, esto se ve fácil, mis hermanos, porque conforme a la parte literal, la Iglesia Católica ha presentado un Jesucristo, ha presentado un muñeco, ha presentado un hombre como Cristo. Si este es el Cristo que la persona conoce como carne, esa no es la verdad, mis hermanos, porque ese no es el verbo. Eso es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque el verbo, si usted lo ve desde la parte humana, el verbo no es un ser humano. El verbo es la palabra. Y la Biblia en ninguna parte dice que el verbo haya sido un niño. Vamos a verificar las escrituras, mis hermanos. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 14, para que ustedes vean que Jesucristo nunca ha sido un muchacho, pero sí se hace y se hizo carne. San Juan 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean bien, mis hermanos, se lo voy a volver a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijeron ellos, y vimos su gloria. O sea, que si ellos vieron la gloria, ellos conocieron a Jesús, pero ellos no están viendo un muchacho. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice ahí que ellos vieron esta obra, recordándoles, mis hermanos, que cuando nosotros miramos en las escrituras es cuando entendemos. Aquí no está la palabra hablando y desde las partes naturales lo miramos, mis hermanos. Como siempre le digo a los hermanos, de usar lo que se llama la razón natural. Nosotros no podemos ver el verbo con nuestros propios ojos. Por eso dice la escritura en los Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Si hoy usted fuera a poner los ojos en Jesús usando la razón natural, usted no podría ponerlo de los ojos físicos, porque con esos ojos físicos usted no podría mirar al verbo de Dios llamado Jesús. Pero como en una ocasión trajo nuestro hermano Aníbal una enseñanza y puso de ejemplo la guitarra y habló de la afinación. ¿Por dónde nos damos cuenta los músicos? El que viene afinado y el que viene desafinado es por el sonido. ¿Por dónde oímos los sonidos? Lo oímos por el oído. Por eso la escritura dice que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Por ese oído miramos, por ese oído vemos y por ese oído oímos lo que es la palabra de Dios. Por ahí vemos los cuerpos cuando se van haciendo presentes. Por ahí vemos la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso va quitando de nosotros toda imaginación, toda figura. Eso quiere la palabra, mis hermanos. Dice: a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Creemos, mis hermanos, de todo corazón, que cuando nos reunimos con las escrituras, con las prédicas que nos damos, hermanos, que traemos, creemos que nos estamos reuniendo con el verbo. Y como nos estamos reuniendo con el verbo, al oír su palabra, cada uno coge lo que la palabra nos trae. Por eso, mis hermanos, entrando en el desarrollo de este tema, quiero que nos centralizamos bien en esto. Porque Jesús no se hizo carne porque quiso. Jesucristo es Dios.
Y le decía al principio de la grandeza que hay. Por eso hay tantas cosas que hablar, que vendrán tiempo cuando haya cerebro, cuando haya capacidad para entender. Una ocasión Dios me dio una enseñanza que voy después, si Dios lo permite, a compartírsela después, que dice, ¿a dónde estaba Dios antes de Él crear toda la creación? Y para eso Jesucristo está tratando con nosotros, está la palabra trabajando con nosotros, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero Dios es un Dios de orden. Todas las cosas en Dios tienen un orden. Por eso no se puede conocer a Jesús como Dios primero. Hay que conocer a Jesús primero en carne. ¿Por qué? Porque Él vino como el verbo hacerse carne para un propósito. ¿Y saben para qué y cuál es ese propósito? Para eliminar el pecado. Vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 4. Para que ustedes vean, mis hermanos, el propósito de Jesucristo hacerse carne. Primera de Pedro, capítulo 4, hasta el versículo 1 y versículo 2, dice así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de las hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben el propósito de por qué Jesús se hizo carne? Jesús se hizo carne porque es de la manera que Dios se propuso eliminar y sacar fuera al enemigo de este ministerio, en todo en quien Jesús empezó la obra de Dios. Porque Jesús es el enviado de Dios. Hablaba hoy la palabra del nacimiento de Jesucristo. Es grande concebí, digerí que Jesús no haya sido un niño. Pero es más grande digerí que María no haya sido una mujer falsa. Hay una enseñanza en YouTube que hace tiempo, creo que el 21 de la Altagracia, que ellos llaman ahí así, me dio Dios esa exaltación. Y ahí habla la Escritura de que Jesucristo nunca ha sido un ser humano y que María, como la madre de Jesús, al que le dicen que María, ese cuerpo lo componía Pedro, lo componía Mateo, Lucas, Juan, Jacobo y todos aquellos 120 hombres, aquella compañía de 120 hombres que depuró la palabra y preparó la palabra en ese descenso del verbo, que fue lo que permanecieron a la parte final y que le dio el Espíritu de Dios mandamiento de que no lo iba a dejar huérfano y le dio promesa de que iba a volver y le mandó a decir que no se rieran de Jerusalén, que aguardaran la venida, ese envío que Dios iba a enviar. Para eso Jesús primero tuvo que ser concebido y adquirió este grupo el nombre de María como una escuela, como una universidad que está lista para recibir lo que el profesor ha de darle. Y por eso vemos a María concibiendo del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo que quiero que meditemos, mis hermanos, y se lo voy a expresar. Observen algo muy importante, que aunque Jesús el verbo se hizo carne, ese engendro no lo engendró a carne.
Dice la Escritura, enviada como mensaje por el ángel Gabriel, que el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá y hará sombra, y lo que ha de concebir será llamado Hijo del Altísimo. Y por eso vemos también la promesa que Gabriel le dio a Elizabeth, cuando también en la vejez Zacarías y Elizabeth, que eran estériles, también Dios le dio la oportunidad de que concibieran y trajeran a existencia un hijo que iba a reunir al pueblo con Dios, llamándose Juan. Pero que si ustedes observan en la Escritura, dice que aún estando Elizabeth encinta, cuando María le visita, las criaturas se abrazan, y aún desde ese lugar, desde el vientre, es llena Elizabeth del Espíritu Santo de Dios. Ya la profecía había dicho todo esto, que Dios iba a enviar a Elías a preparar el camino al Señor. Pero él no vino como Elías, vino como Juan, siendo el mismo Jesús, pero en otro nombre, en otra dimensión. Esto es difícil de creer, si es que Dios no se lo va a entender al creyente, porque se ve el programa de Dios como un ser humano llamándose Jesús, pero el programa de Dios como Jesús tiene muchas manifestaciones, y en cada manifestación tiene un nombre diferente. Pues por eso vemos que ya la profecía había dicho que Jesucristo, como el Mesías, venía. Isaías lo expresó, donde dice que como una oveja fue llevado al matadero, y que por su herida todos fuimos curados, y él llevó todas nuestras enfermedades. Decía ahorita la palabra, mis hermanos, el propósito de por qué Jesús se hizo y se hace carne. Dios tiene el poder para curar cualquier cosa, pero quiero que entendamos que cuando la palabra habla de las enfermedades, no está refiriéndose a que usted tenga la presión alta, que usted sufra del hígado, que usted sufra del corazón. No, Dios puede sanar a cualquiera de eso, pero las enfermedades que la Escritura habla es del pecado. Y como no podía nadie librarse de esa obra, como nadie podía salir de ahí, porque quien está de pie ahí es el enemigo, quien está de pie ahí es el espíritu de error, que es el que no confiesa que Jesús vino en carne, porque es un espíritu de engaño. Es un espíritu que no le permite al creyente alcanzar conciencia para que conozca a Dios de verdad a través de Jesucristo su Hijo. Entonces, para poder destruir al enemigo, había que destruir ese ministerio. Había que sacar fuera ese ministerio. Pero recordándole, mis hermanos, que Dios a través de Jesucristo nunca ha orado fuera del individuo. El enemigo no está en el aire. El enemigo está en la mente de los creyentes, por lo que expresa el creyente de la palabra. Entonces, como el enemigo está en ese primer ministerio que es la ley, es ahí en ese ministerio donde el verbo se hizo y se hace carne. Porque le he puesto de ejemplo a los hermanos, y vuelvo hoy y se lo explico, se lo digo. En una ocasión le decía a los hermanos, y le hacía una anécdota, le decía que si fuéramos, o si fuera yo el autor o el creador de la hormiga, y la hormiga la estaría mal, y yo quisiera ordenarla de nuevo, quisiera arreglarla, y tendría que ir donde ella, ¿con qué cuerpo descendería yo donde la hormiga? Si yo soy hombre y la hormiga es un insecto. Yo tendría que volverme una hormiga, porque ella como hombre no me entendería. Pero si me vuelvo una hormiga y desciendo donde ella, me van a entender. Eso hizo Dios.
Eso hizo Jesús siendo Dios. Se toma un cuerpo de hombre, porque ¿qué somos nosotros? Hombres. Y cuando hablo de que somos hombres, no me refiero al cuerpo físico, porque el cuerpo físico en sí no es el que sí es el hombre. Porque el cuerpo físico que posee dos manos, que posee dos pies, las informaciones que vienen y que están en la parte del cerebro, la mente. Por eso es que dijo Jeremías, pueblo loco, ignorante y sin corazón. Este corazón que llama Jeremías no es el corazón que tiene ese cuerpo físico, pero ese otro cuerpo que habla la palabra, que es algo que se le llama hombre, sí. Por eso, mis hermanos, vengo a la palabra que digo ahí en Primera de Pedro, que muchos espíritus han salido por el mundo. Hoy se entiende como el mundo lo global, mis hermanos. Pero lo global está simbolizado por agua. Quiero recordarle que cuando Jesús llamó a Pedro, ¿saben cómo lo encontró Jesús? Lo encontró pecando. Al tener contacto la mente humana con la Biblia, la película que han hecho literalmente presentan a los apóstoles con una canoa a la orilla de la mar, pecando. Literalmente presentan el mal. Pero Pedro no era esos peces los que estaban pecando. ¿Saben por qué? No eran esos peces los que Pedro pecaba, sino creyentes, pero que no llevaban el calificativo de personas, sino de peces. Por eso dice la Escritura en Job, capítulo 12:7, Job quería conocer algo que lo sabían los peces, quería conocer algo que lo sabían las aves, quería conocer algo que lo sabía la tierra, quería saber algo que lo conocía la bestia. Y Jehová, Dios le dijo, ven, pregúntale, que ellos te lo van a declarar. Entonces no está la Escritura hablando con los peces que conocemos como peces. En Habacuc también la Escritura la registra, donde también en otra parte la palabra dice que Jehová lo va a pescar con anzuelo. Pero Dios no está hablando de esos peces literal, está hablando de creyentes. Jesús hizo una parábola también y dijo que el reino de los cielos era semejante a unas redes, que las redes se tiran al mar, se sacan todo tipo de peces, los buenos son puestos en seta y los malos vuelven al mar. No está la Escritura hablando de peces, está hablando la Escritura de creyentes. Por eso tenemos un gran trabajo de parte de Dios, mis hermanos. Por eso decía al principio que esta enseñanza de conocer a Jesús según la carne, el pueblo y nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos un trabajo, y es de dar a conocer a Jesús, al verdadero Jesús que se hizo y se hace carne, porque es el que muere, es el que echa fuera al enemigo, es el que termina con la ley, es el que termina con el ministerio, es el que termina con el cuerpo del pecado en el creyente. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? No se puede hacer esto, el verbo fuera de la mente. El verbo tiene que descender a la mente, porque usted no puede limpiar su casa estando fuera. Usted tiene que limpiar su casa estando adentro. Entonces, Jesús, para poder hacer el trabajo, tuvo que descender. Al descender, descendió a la mente de cada creyente. Cuando Jesús descendió, descendió a la mente de Pedro, descendió a la mente de Mateo, descendió a la mente de Lucas, descendió a la mente de todos ellos. Amén. Hoy, para nosotros conocer quién es Jesús, para nosotros saber quién fue que se hizo carne y cómo se hace carne, Él tuvo que descender en nosotros. Y por eso hoy estamos conscientes de lo que estamos hablando. Por eso hoy sabemos de lo que estamos hablando. Creemos que Jesús es el verbo, no un muchacho, porque ese verbo que se hizo ayer carne, se ha hecho carne también hoy entre nosotros, para poder destruir el ministerio del pecado en cada uno de nosotros. Como dijo ahí la Escritura en Pedro, para que ya lo que resta para vivir
no vivirlo en el pecado. Para eso tiene que haber un final, mis hermanos. Y ese final, quien lo termina es Cristo en ese ministerio. Por eso, esto es difícil de creer. Porque cuando usted lee las Escrituras, usted vea las Escrituras, vea el verbo hablando, pero nadie ve el instrumento. Cuando vemos a Jesús echando fuera a los demonios, nadie ve desde el instrumento que él está haciendo. Cuando vemos a Jesús sanando a los enfermos, nadie ve el instrumento donde Jesús está sanando a los enfermos. Cuando vemos a Jesús muriendo, no se ve el instrumento de donde Jesús está muriendo. Cuando vemos a Jesús resucitando, no se ve el instrumento de donde Jesús está resucitando. Pero si Jesús resucitó ayer, hoy también. Porque para traer a existencia la vida de la palabra, primero hay que morir. Y no es usted ni yo los que morimos, es Cristo quien muere. Porque Él es quien ha tomado el cuerpo de los que hemos creído. Entonces, mis hermanos, la carne que nosotros tenemos, lo que somos como carne. Miren, hay una escritura que no está, pero me gustaría que ustedes mediten mucho en esto, que está en Ezequiel 37. Para que ustedes vean que lo que venimos hablando de las escrituras, ahí el pueblo de Israel en ese tiempo estaba haciendo un cementerio, un valle de huesos secos. Pero el Espíritu de Dios no quería ni quiso que ellos siguieran así, porque todo eso está en profecía y en Jesús se cumplió. Y por eso es que vemos que el Espíritu le dijo a Ezequiel: profetízale a este hueso y vivirá. Y ahora dice ahí la Escritura que Dios le puso carne, Dios le puso nervio, le puso piel y le dio espíritu y vivieron. Ahora, mis hermanos, deténganse un momento, párense un momento. Y cuando digo que se detengan y se paren, no es el cuerpo, sino la mente. Deténganla un momento. 7 pueblos, y lo dice ese capítulo, medítenlo tranquilamente ese capítulo. Que ahí registra la escritura que no está la palabra hablando de muertos del cementerio, no, está hablando del pueblo, pero sin la vida de la palabra. Y para poder recibir la vida de la palabra había que crear un cuerpo. Para poder el pueblo recibir a Jesucristo, hubo que engendrárselo y había que crear un cuerpo. Ahí, si dice que Jesús, o que el Espíritu de Dios le puso carne, y Él es el verbo, y hoy la palabra tendría que formar carne, es a través de la enseñanza, mis hermanos. Ahora, como decía la Escritura, por el oído miramos, por el oído oímos, y por el oído comemos también, mis hermanos. ¿Sabían eso? Que por el oído comemos. Vamos a verlo en 1 Corintios 3 para que ustedes vean. Ahí, 1 Corintios capítulo 3. Alabado sea Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3. Dice así: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces todavía. Oiga bien lo que dice Pablo ahí, que como no eran capaces de recibir otro tipo de alimentos sino leche, Él le dio a beber. Ahora, si le dio a beber, ¿por dónde se bebieron ellos esta leche? ¿Por dónde se bebían ellos la leche que Pablo le estaba dando? No era a través de la enseñanza que Pablo le estaba dando, no era a través del oído que ellos estaban recibiendo. Ahora, esta enseñanza no pertenece al Espíritu, esta enseñanza pertenece a la carne. Por eso que él dice que esta enseñanza que él estaba dando
ellos se merecían porque eran carnales. Sigo leyendo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, ni soy capaz todavía, porque aún soy carnal. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales de andar como hombres. Vean bien, mis hermanos. Entonces, en este ministerio, ahí no importa que usted tenga 80 años, no importa que usted tenga 30 años, no importa que usted tenga 40 años, todo el que está en ese ministerio es un niño. Ahora, el Dios de Israel permita que en esa niñez haya alcanzado el creyente y haya alcanzado la humildad que se requiere para no devolvernos, mis hermanos. Por nada que pase, seguir hacia adelante. Porque en ese ministerio se hacen presentes los celos, se hacen presentes las contiendas, que son todas las obras que pertenecen a este ministerio que representa la carne. La envidia, la ira. Y Pablo se lo manifiesta y se lo dice en un lugar. Creo que en Gálatas donde lo dice, y manifiesta son las obras de la carne, que no tiene que ver con las obras de afuera, porque afuera hay unas obras sociales que usted también es bueno para que no conviene dejarla. Pero la escritura, el pecado, el ministerio que habla la palabra acerca de todo esto, no tiene que ver nada con todo lo de afuera. A veces perdemos tiempo afuera y el enemigo quiere que nos vayamos para afuera, a mirar para afuera, porque él no quiere que lo saquen de este lugar, porque él quiere seguir tomando de la gloria a Dios. Él quiere seguir provocando que entre los hermanos hayan enemistades. Él quiere seguir provocando que entre los hermanos no esté el amor. Él quiere seguir provocando que entre los hermanos no esté la misericordia. Él quiere seguir provocando que entre los hermanos no esté la paz. Él quiere seguir provocando que entre los hermanos no haya confianza. Él quiere seguir provocando que entre los hermanos no haya ese amor sincero de parte de Dios. Por eso Jesucristo tiene con la muerte que darle para afuera, para que así dejar la tierra. El propósito de Dios es una familia de un solo corazón, de una sola alma, como decía una enseñanza que trajo nuestra hermana Ana, grande de meditar. En este sentir que tiene la carne, en ese sentir no se agrada a Dios. Ese es el sentir que Cristo crucifica. Ese es el sentir que Cristo en la cruz lo mata, para que ahora, cambiando ese sentir por el ver, caminamos como Él caminó, andamos como Él anduvo, y ya buscaríamos lo que Él buscó, porque ya pensaríamos como Dios, porque Él es Dios. Pero para Él llevarnos a donde Él es Dios, tiene que terminar con esta parte, mis hermanos. Y ese es el propósito por la que Él se hace y se hizo carne. Entonces, hoy les agradecemos infinitamente a Dios. No importa la crítica, no importa lo que digan, esto es necesario, porque la Biblia, la Escritura dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Porque a la persona no entender la Biblia, al mirar las Escrituras literalmente, todo el que lee la Biblia literalmente, la palabra lo saca para afuera. Por eso es, mis hermanos, que no es una forma de jactancia, le voy a decir esto. Verdaderamente nosotros sabemos y conocemos y decimos que Jesús se hizo y se hace carne. No es como dicen, que nosotros no creemos que Jesús vino en carne. Nosotros somos los que creemos que Jesús vino en carne. Porque para nosotros conocer a Jesús como Dios, tuvimos que conocerlo primero como carne. Las Escrituras todas tienen su tiempo.
En la Biblia hay manifestaciones donde cada manifestación tiene su tiempo. Hay una manifestación donde el apóstol Pablo le soltó a los hermanos. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios. Aquí, para que ustedes observen una obra. Segunda de Corintios 5, versículo 16 al versículo 17. Esto le soltó Pablo porque él conoció esta obra como la estamos conociendo nosotros. Segunda de Corintios 5. Gloria a Dios. Del versículo 16. Alabado Jesucristo. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos así o según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Oigan bien lo que Pablo le dice aquí a los corintios. Y estoy seguro que como se lo dijo a los corintios, se lo dijo a todos los que Pablo enseñó. Todos los que pasaron por el proceso de la enseñanza que Pablo tenía, entendieron esto de parte de Pablo. Pablo en otra parte le dice: le he dado lo que he recibido. Pablo no recibió a Jesucristo primero como Dios. Pablo lo recibió en carne. Y por eso vemos lo celoso que era en la carne. Por eso vemos lo riguroso que él era en la secta de los fariseos, queriendo honrar a Dios ahí. Pero Dios, conociendo el corazón de él, le dio la segunda oportunidad. Y por eso lo tumba de su caballo y lo saca de ese lugar. Y termina en él la segunda parte. Y por eso vemos ahora que cuando le aparece Jesús, todo lo que él tiene lo tira por el suelo, porque inmediatamente quedó ciego. En ese choque que hubo, que él tuvo, que vio ese resplandor, dice que inmediatamente quedó ciego y hubo que llevarlo de mano. Es lo que está haciendo Pablo aquí con los hermanos, que después de haber recibido el ministerio está llevando a los hermanos de mano. Eso está haciendo las enseñanzas con nosotros hoy. La enseñanza nos está llevando, hermanos de mano. Y la enseñanza nos ama, Dios nos ama, porque es a través de la enseñanza que nos viene corrigiendo. Es a través de la enseñanza que nos viene dando a entender, para que sigamos avanzando, para que vayamos dejando lo del comienzo, para que vayamos dejando ya el tiempo de ser niños y sigamos avanzando. Pero si somos niños también, no importa, lo importante es mantenernos y serle fiel al Señor en todo, mis hermanos. Porque, como decimos, en Dios las Escrituras todo tiene su tiempo. Entonces, si Pablo dice aquí que ya no conocen a Jesús de esta manera, a nadie conocen según la carne, lo que deja ver que hay muchos que andan, que en esta enseñanza lo que manifiestan es ese culto, mis hermanos. Porque hay un culto en los hebreos que no puede hacer perfecto el sentido, que solamente consiste en comida y no lo que usted y yo comemos literalmente, sino en este culto, en este primer ministerio, en esa enseñanza, en ese culto, se busca la justicia de Dios por las obras. Eso dice también ahí en los Romanos 9, del 30 en adelante, que Israel no encontró lo que buscaba, porque lo buscaba por las obras. Pero los gentiles que no iban a entrar a la ley de las obras, sino por fe, alcanzaron la obra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, estos que estuvieron sujetos a la ley, que conocieron la ley, como dijo el apóstol Pablo, hablo con los que conocen la ley. Ellos, todo el que conoció la ley, todo el que conoce la ley, conoce a Jesús, según la carne, porque es en la ley donde Jesús se hace carne. Por eso dicen los romanos que él nació de mujer. Pero cuando dice la Escritura que él nació de mujer, no es una mujer literal, es que la ley es símbolo de una mujer. Por eso es que David dice en el Salmo 51, yo reconozco que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
ahora le pide a Dios que cambie su corazón y que le forme un corazón nuevo, para que en el día del juicio él sea hallado justo ante Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos hace ser justo. Es Cristo el que nos hace ser sabio. Es Cristo el que nos justifica. Y eso lo dice la Escritura en 1 Corintios 1, desde el 30 en adelante. Que Cristo le fuera a ellos hecho sabiduría, redención y justificación. Y la justificación es un símbolo de la justicia. Entonces, donde Jesucristo está, se hace presente la justicia, se hace presente la misericordia, se hace presente el amor y se hacen presentes todas las obras que pertenecen a ese ministerio que se llama la gracia de Dios. Pero para eso tiene Jesús que haber terminado en ese ministerio donde se hace carne. Por eso es, mis hermanos, en estos tiempos debemos de estar preparados. En una ocasión estaba por la zona de San Pedro y me tocó hablar la palabra y le decía a los hermanos que tenemos que estar preparados con la paciencia de Dios, porque este es el trabajo, mis hermanos. Hay un trabajo grande de hacer y es de dar a conocer a Jesús de esta manera, porque para poder Jesús terminar con la ignorancia que provoca Satanás, para poder Jesús terminar con la ira y con todo lo que pertenece a ese ministerio que lo provoca Satanás, porque quiero decirles, mis hermanos, que la lucha de la palabra a través de todo lo que venimos predicando la obra de Dios no es con ningún hermano. No me siento mal con ningún hermano. Y Dios lo sabe. Si en lo que predico de la palabra algún hermano no lo entiende y quizás se ofende conmigo, como dijo la Escritura en una parte, verifiquen esto. Cuando el apóstol Pablo iba a cierto lugar, dice que aquellos se quedaban investigando por las Escrituras a ver si lo que él decía era así. Entonces, en lo que hablamos de la palabra, nuestro deseo, nuestro sentir que hemos recibido de parte de Dios, de dar por gracia lo que por gracia vamos recibiendo, es de que los hermanos aprovechamos el tiempo, de que los hermanos crezcan. Y esto se lo digo, mis hermanos, en el amor de Dios, a todas mis hermanas. Recuerdo la primera vez que conocí a mi hermana Marfa, una guerrera de parte de Dios, porque el enemigo quiso impedirle, pero había sido elegida de parte de Dios. Cuando el enemigo me permitió de parte de Dios vencerlo, y Dios, como decía el hermano, dando su testimonio, como el caso de Abraham, Dios me permitió entender esto, ponerlo en práctica, esperar el tiempo en Dios. Hubieron muchas informaciones negativas, que en una ocasión allá tiraron muchos edictos para que nadie me visitara, nadie fuera donde mí. Pero la hermana Marfa y otras hermanas rompieron la barrera y arrancaron para allá. Alabado sea Jesús. Y desde ahí vieron que lo que Dios me había dado y lo que ellas tenían era de parte de Dios. Aquí no hay nadie grande, aquí el grande entre nosotros es Jesucristo. Pero empezó y empieza como un niño, y no como un niño literal, sino que el verbo se concibió, se concibe, se nace, crece, es circuncidado, es guardado por José y María, que después traeremos esa enseñanza más clara de quién es María y quién es José, y por qué en ese tiempo de los 12 años de Jesús hasta los 30, María y José quien se encargan de criarlo, de atenderlo, donde Jesús crece en sabiduría y después empieza su ministerio.
y después empieza a llamar a los apóstoles, y todo esto se ve un cuerpo físico literal caminando. Pero todo esto de los apóstoles. Esto es difícil de creer. Esto es difícil de digerir, mis hermanos, pero esta es la verdad. Y por eso hoy vemos a mi hermana y a otras hermanas hablando de la palabra, ayudándola a Dios, porque Dios les ha concedido creer, nos ha concedido creer esto, mis hermanos. Por eso les digo, no engaveten lo que ustedes tienen de parte de Dios. Sigan buscando de parte de Dios. Créanle a Dios, porque grandes cosas Dios, este misterio, esta ley, esta obra que Dios evangelizó a Abraham. Abraham salió sin saber para dónde iba. Nosotros salimos de la misma manera. Vamos detrás de una patria que no está en lo visible, está en lo invisible. Cosas que están ocultas a la ciencia humana, que están guardadas para Dios revelándolas. Cosas que están aún escondidas ahí mismo en las palabras y en nuestra mente, pero que duermen, esperando la palabra del tiempo para despertar nuestra mente, para que miremos lo que hay por las edades estado guardado ahí. Eso es lo que Dios hizo en todo tiempo. Despertó a Jacob, despertó a Isaac. Y cuando digo despertó a Jacob, es una obra, pero que tiene que estar en la mente de un individuo. Y por eso vemos todos estos hombres que por la fe fueron hombres que guardaron el testimonio de Dios. Peregrinamos a veces, porque a veces hay cosas que queremos declararlas, pero como son difíciles de entender, las guardamos. Pero ese no es el deseo de guardarla, el deseo es de querer preparar la mente. Como dijo Jesús, todavía el Hijo del Hombre, oigan bien, no tiene don de reclinar su fiel. El Hijo del Hombre, aún esa enseñanza que le llama la palabra el Hijo del Hombre, aún se esconde una sabiduría y es difícil de entender. Porque se ha confundido muchas cosas en creer y en ver en las cosas naturales, en las cosas de afuera. Por eso Jesús tuvo que enseñarle a Nicodemo las cosas naturales. Aún siendo Nicodemo formado en ella misma, dormía en eso. Porque Jesús le dijo, si te digo las cosas naturales no lo entiendes, y si te digo las espirituales, ¿cómo tú las vas a entender? Porque primero hay que entenderlas. Pero miren, mis hermanos, algo que les voy a decir. Había en Israel un culto, y hay un culto, donde los que sirven en ese culto a Dios no tienen parte de la carne con ellos. Por eso vemos que cuando Jesús nació, hubieron quienes lo vieron y no vieron un cuerpo físico, vieron una estrella, vieron una luz, un mensaje. Que cada hermano en la manifestación de la palabra, porque cada hermano donde Cristo ha sido engendrado tiene que darlo a luz. Amén. Porque si Cristo nace, si Cristo es concebido, nace. Porque donde la simiente de Dios está, quien ha sido concebido ha sido Jesús. Y a su tiempo Jesús nace. Y dice la Escritura que las hebreas no tienen necesidad de partera, porque cuando ya vienen a partear, a ellas mismas se parten. Entonces este testimonio, donde ese testimonio es concebido, nace. Y nos alegramos grandemente, infinitamente, cuando por las Escrituras nuestras hermanas, nuestros hermanos, en la manifestación de la palabra, dan la vida de la palabra. Porque es difícil, mis hermanos, cuando usted que está en espera de la vida de la palabra. Por eso nosotros que andamos detrás de la vida de la palabra, que estamos en espera de lo que Dios nos ha de dar, que Dios ha de traer por la manifestación de la palabra, no rechazamos nada. Porque en la parte natural de la palabra y en la parte espiritual de Dios, ambas son de Dios. Lo que pasa es que a veces se traen obras como naturales que no son naturales. A veces se traen obras terrenales que son como terrenales, pero que no son terrenales. Porque el apóstol Pablo dijo, yo hablo con los que conocen la ley, pero hay quienes no conocen la ley. Entonces los que no conocen la ley están en la ley, pero no pueden alcanzar formación, porque la formación se alcanza con el que conoce la ley. Porque la ley es el rayo que lleva a Cristo
pero tiene la ley que terminar, y al terminar es un decir, es un saber que deja ver que el hermano conoce, que aprendió. Por eso es que Pablo dice, si a Jesús lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero Pablo no está hablando de que fue un muchacho. Pablo está hablando de que conoció un ministerio y lo entendió. Y por entender y conocer ese ministerio, quien dirigía y quien estaba de pie en ese ministerio fue echado fuera. Por eso es que él escribe en los Hebreos capítulo 2, versículo 14, que quien tenía el imperio, es a saber el diablo, con la muerte de Jesucristo fue echado fuera. Porque para eso vino él. Y por eso es que Jesús es imprescindible. Jesús tiene que morir. Donde Jesús inicia la obra de Dios, nace, crece, muere y resucita. Y deja al creyente conectado con Dios. Porque por eso es que Juan dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero que la gente repite esto y repite esto. Es que Él es la enseñanza. Y que inicia desde el principio. Y como Él inicia desde el principio, por el entender que ustedes que van alcanzando de la palabra nos va dando a conocer cuando Él es el Hijo, cuando Él es el Espíritu Santo, cuando Él es Dios. Porque en Dios no hay figura. En Dios no existe nada. Dios está Él. Y todo. Por eso es que mucho antes de todo lo creado Dios era. Y después de todo lo creado Dios es. Entonces para Dios llevarlo a donde Él está, donde nunca ha habido nada creado, primero tiene que terminarse todo lo creado. ¿Por qué? Porque Jesús, como el verbo de Dios, para poder hacer la obra entre nosotros, Él tuvo que tener un comienzo. Por eso es que dice la Escritura que Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Y quiero hacerle una exhortación, mis hermanos, acerca del mundo. Miren, hay una escritura que está en Marcos 16:15 que dice: y por todo el mundo el predicar este evangelio a toda criatura, y que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren qué pasa, hermano. Cuando se ve este texto, se cree que la Biblia está hablando de lo global, como mundo. Pero la Escritura está hablando de un pueblo a lo que Dios le llama mundo. Pero ¿qué pasa? Es donde entra el secreto. Dios, en el tiempo de Noé, Dios permitió que Noé concibiera esta enseñanza llamada Jesucristo. Pero en aquel tiempo no se llamó Jesucristo, sino se llamó el arca. Porque el arca era la enseñanza. Y es la enseñanza. Pero, ¿por qué Dios manda a que se construya el arca? Estando la gente primero. Porque ya Dios tenía en mente darle un juicio. Y por eso que vemos al mundo que estaba en ese tiempo, porque se había corrompido la tierra. El mar era tan grande que ya había subido a la presencia de Dios. Y ahora había que determinar un juicio, y determinó Dios un juicio. Pero Noé y su casa fue justo, dice la Escritura, y halló gracia ante Dios, por lo cual le concibió este mensaje a Dios, por lo cual fue preparado para que se salvara él y su casa y todos los animales que entraron. Miren, se ve que todos estos animales que entran al arca se ven como animales literales. Pero todo eso fueron creyentes y todo eso fuimos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros, como gentiles, éramos esos mismos animales. Que hoy estamos en el lugar de la palabra, porque en la misericordia de Dios, desde ese principio, Dios nos tenía preservado este lugar. Y así le tiene preservado este lugar a muchos que han de venir y que han de entrar por esta predicación, que no es nueva, es la misma predicación que iniciaron los apóstoles. Por eso decía la Escritura que muchos la vieron de lejos, pero la vieron. Que muchos la abrazaron, pero la abrazaron. Porque en Dios todo sigue en su tiempo, mis hermanos. Por eso hoy, lo que muchos vieron, estamos viendo hoy nosotros. Y cuando digo que lo estamos viendo, no es con la vista, lo estamos entendiendo, porque lo estamos viendo con los oídos.
por lo que la Escritura viene haciendo con nosotros. Entonces, miren bien, el mundo que miramos por donde estuvieron estos falsos profetas, donde estuvo el de Anticristo, el después de leer en ese capítulo entero de Pedro, donde Juan le hace consultación a ellos para que ahora pesaran los espíritus a ver si eran de Dios o no eran de Dios, pero ya ellos tenían el peso. Usted no puede poner un colmado si no tienen que pesar. ¿Cómo usted puede pesar los espíritus si no tiene el peso? ¿Cuál es el peso? Es el sentido original de la palabra con que usted evalúa todas las cosas. Por eso es, mis hermanos, que dice ahí la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nada. A veces hay hermanos que uno le trae y le dice, miren, a Jesucristo no había que decirle lo que había en el hombre porque él lo sabe todo. Se hace difícil traer esto hoy al presente porque cuando usted está viendo al hermano, el hermano ignora que usted lo está mirando, pero no es usted que lo está mirando. Quien lo está mirando es Dios, porque Dios en nadie tiene que estar. Porque Él es el Espíritu. Él es quien juzga todas las cosas. Entonces, en ese nivel de enseñanza, ese nivel de conocimiento, por el verbo han sido creadas todas las cosas. Por eso es, hermano, que en este lugar donde estamos, tenemos que ser sinceros para con Dios. Porque en este lugar está Dios mirándonos, mis hermanos. Aquí no hay que andar atrás de ningún hermano. Aquí no hay que andar corrigiendo a ningún hermano. Porque aquí es la palabra la que corrige. Aunque la palabra usa al hermano. Pero digo de esta manera porque cuando la palabra no son creídas de parte de Dios, no son recibidas de parte de Dios, y eres nuestro carácter y eres nuestro sentimiento humano, entonces muchas veces en darle la gracia a Dios lo que hacemos es que nos levantemos. Y esto no lo digo por ningún hermano, no lo digo para que ningún hermano me vea a mí, no, sino porque también lo cojo como juicio para mí cuando cualquier hermano trae la enseñanza. Y no nada más nosotros tenemos que estar preparados, porque la Escritura está haciendo este trabajo en el mundo. Así como hay muchos hermanos en los Estados Unidos, hay otros en diferentes partes del mundo donde la palabra está tratando conmigo. Habrán cosas que nosotros todavía no las sabemos, que Dios ha de despertar otros hermanos que Dios nos ha de traer. Y para Dios traernos la palabra tiene que quitar una cosa, porque mientras no llega lo verdadero, estamos llenos de algo. Entonces la palabra lo que hace es que va quitando una cosa y va poniendo otra. El sentido que le aplicamos a la palabra literal, con el que caminamos, con el que nos movemos, ese sentido no lo quita la palabra de una vez, porque eso es grande, eso es amplio. Entonces la palabra va quitando un poquito, poniendo otro poquito de su lugar, quitando una cosa, poniendo la otra, quitando una cosa, poniendo la otra. Hoy muere una cosa, mañana muere otra, y vamos avanzando, hasta poder llegar. Por eso se ve a Jesús tomando un tiempo de 3 días. Se ve a Pablo ese 3 días también sin comer ni beber, para poder destruir. Se ve a Jesús sepultado por 3 días. Pero es en la mente de un hermano, donde Jesús tiene que estar guardado, muerto. Pero como dice Colosenses 3, que nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Él se manifieste, entonces seremos juntamente con Él manifestados. Ustedes ven que es Él que se manifiesta, pero a Él manifestarse, juntamente con Él nos manifestamos. Entonces, por eso, mis hermanos, hay otra escritura que quiero que leamos, que está en los Romanos 8, 1, capítulo 8, versículo 1 y versículo 5 al 9.
Alabado sea Jesucristo. Romanos 8, el primer versículo, para ir al versículo 5 hasta el 9, dice, en el primer versículo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ese es el deseo de todo creyente: agradar a Dios. Pero vean bien, mis hermanos, el Señor tiene días circulando en el medio nuestro con todas estas enseñanzas, que yo sé que los hermanos recuerdan todo esto, porque grandes enseñanzas nos ha traído el Señor durante todos estos meses con la misma relación. Miren, para que ustedes se olviden del cuerpo físico de ustedes. Si la Escritura dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, y usted conoce como la carne el cuerpo físico suyo, y usted quiere agradar a Dios, usted no tendría que agarrar su cuerpo y engancharlo en algún lugar. Vuelvo y repito el primer versículo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nosotros como seres humanos tenemos un espíritu, porque dice la Escritura en Primera de Corintios que el hombre conoce las cosas que hay, que nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él. Amén. Amén. Sé que ha sido el Dios Todopoderoso, mis hermanos. Pues seguiremos en una segunda parte, entonces, el Dios de Israel. El martes seguimos entonces con esta misma línea, en esa misma enseñanza. Así es que espero que el martes el Dios nos siga concediendo, reuniendo más, y que el Dios de Israel pues haya abierto nuestra mente para recibir todo lo que nos trajo hoy. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Un minutito por aquí.